introducción. Bueno, pues en la mayoría de estos procesos de la soldadura de estado sólido es de que se crea una unión metalúrgicamente, con muy poco o ya nada de fusión de los metales base, que más adelante mis compañeros van a comentar. Entonces, para que se pueda unir metalúrgicamente esto, es de que se necesita que los dos metales sean iguales o diferentes. No hay problema. Para que se pueda establecerse, se debe de tener un contacto íntimo entre estos dos metales, para que sus fuerzas óptimas se atraigan una a la otra. Y en el contacto físico, pues es normalmente entre dos superficies y pues las películas tienen que ser químicas, aceites, gases y similares. Bueno, pues hay procesos de soldadura que nos producen uniones, que esto nos incluye la interfase del contacto entre estas dos partes. Y no solo, también puntos o engargolados que se nos señalan como la mayoría de los procesos de la soldadura por fusión. Bueno, yo me llamo Adolfo y les voy a hablar sobre el soldado de forja. Tiene una importancia histórica en el desarrollo de la tecnología de manufactura. En el proceso, pues alrededor del año 1000 antes de Cristo, cuando los herreros del mundo antiguo aprendieron a unir dos piezas de metal, ya que este tipo de soldadura pues consiste en golpear dos piezas de metal mientras estas eran golpeadas con un martillo u otro objeto, ya hasta conseguir una buena fusión en las dos piezas unidas. Esto quiere decir pues que también se utilizaba una miniatura, bueno, un apoyo donde pues estas eran forjadas. ¿Qué se requiere para soldar por forja? Es un proceso el cual los componentes que se van a unir se calientan a altas temperaturas, de trabajo. Después se forjan junto por medio, como bien dije, de un martillo, otro objeto que pueda ejercer la fuerza necesaria para poder darle ese acabado, pues bien, forjado. Se requiere también un bastante conocimiento a la habilidad del artesano que lo vaya a realizar, porque pues para obtener una buena soldadura bajo las normas actuales, el proceso tiene un interés histórico, vaya, es lo que dijimos. Sin embargo, pues actualmente pues posee una importancia en el comercio industrial pues muy menor. Entonces, excepto por algunas de sus variantes que se vayan a analizar. Esto pues sabemos que el soldado por forja es un método que ya no se utiliza, pero antes pues esto se utilizaba para hacer espadas, cascos, cerraduras en la época de la Edad Media. Entonces pues actualmente en la industria comercial ya no se utiliza porque es muy tardado y aparte ya existen variaciones de la soldadura que pues ya están mejores, son mejores económicamente, resisten más, menos tardados, pues vaya, este tipo de soldadura pues ya se quedó perdida, pues varios artesanos, varios herreros la siguen practicando, pero ya va disminuyendo. Entonces pues en los siguientes párrafos va a hallar unas variaciones más factibles que al que le acabo de decir. Hola, mi nombre es Diego González y les voy a hablar acerca de la soldadura por laminada, por laminado en caliente y por presión. Esta es una soldadura que es ejercida por presión y calor, que básicamente se deforma el metal base haciendo una coalescencia con el otro metal. ¿Esto qué quiere decir? Como podemos ver en la imagen, giran los dos rodillos a una velocidad muy elevada, al grado que el material base se derrite y al juntarlo con la otra parte, al solidificarse, pues se quedan pegados. Este tipo de soldadura
tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues algunas de las ventajas es que pues es económico, pero es muy industrial, no es tan casera, no se puede utilizar en trabajos sencillos. Esta se utiliza básicamente en, en la aeronáutica, este, en las tiras bimetálicas para medir las temperaturas, en la fabricación de las monedas acuñadas en Estados Unidos, ya que es una soldadura muy estética, casi no se nota, pero también tiene sus desventajas, ya que esta, pues al aplicar un poco más de calor o un poco más de presión, le podemos deformar. Mi nombre es Priscila Lozano y yo les voy a explicar acerca de lo que es la soldadura en frío. Bueno, nos dice que la soldadura en frío se abrevia como SF o también en inglés se le conoce como cold welding y se abrevia con la letra C y W. Bueno, nos dice que este es un proceso en estado sólido que se realiza simplemente aplicando alta presión entre superficies que entren en contacto pero que estén limpias, y nos dice que esto se realiza a temperatura ambiente. Bueno, las superficies empalmantes deben estar excepcionalmente limpias para que funcione la soldadura en frío, y generalmente esta limpieza se hace mediante desengrasado y pulido con un cepillo de alambre inmediatamente antes de la unión de los elementos. Bueno, como en esta soldadura no se emplea ninguna temperatura ni ningún fundente, nada que pueda hacer que se unan los elementos, solo se hacen mediante presión, aplicando una fuerza obviamente, y nos dice que estos elementos deben de estar muy limpios para que la soldadura pueda hacerse, para que pueda lograrse. Si no se hace de esta manera, la soldadura no se va a hacer, no se va a lograr o no se va a hacer como nosotros esperamos, ya que pues puede haber rebaba o residuos que estorben en el proceso y la unión ya no va a ser tan completa o ya no se va a poder hacer como nosotros queremos. Bueno, continuando con la soldadura en frío, tenemos que tener en cuenta qué material debemos usar. Nos dice que pues al menos uno de los metales de los que pues vamos a soldar o con los que vamos a trabajar, y pues que de preferencia pues que sean los dos, deben de ser muy dúctiles y tienen que tener la característica también de que deben de ser libres de endurecimiento por medio del trabajo. Bueno, nos dice que los metales como el aluminio suave y el cobre, bueno, estos metales pues tienen la facilidad de que pues pueden soldarse en frío. Nos dice que las fuerzas de compresión aplicadas en el proceso nos producen que el trabajo en frío de las partes metálicas, y pues también reducen el grosor más o menos a la mitad o en un 50%, pero pues también nos dice que producen algunas deformaciones que pueden ser como plásticas, y estas pues se localizan principalmente en las superficies que pues entran en contacto al momento de hacer la presión, de tratar de llevar a cabo la soldadura en frío, y pues esto nos lleva a que nos produce coalescencia. Bueno, nos dice que la aplicación de la soldadura en frío pues incluye la fabricación principalmente de conexiones eléctricas, como lo podemos ver pues en los hogares o en algunas, pues en la mayoría, o más bien en todas las empresas y pues en los hogares, como ejemplo. Y pues sí, principalmente más que nada eso, que estén constituidos los elementos por aluminio y por cobre, y pues le digo que deben de presentar características que pues deben de ser muy dúctiles para que pues la soldadura se lleve a cabo de una manera buena, o bueno, de una manera correcta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandro Yaflet y yo les voy a hablar sobre qué es la soldadura a presión. La soldadura a presión es un proceso de soldeo que hace parte del tipo de soldadura homogénea. Este proceso se realiza a partir de calor al material, evitándolo llevarlo a estado de fusión para dejarlo en el estado de plástico. Este estado es una propiedad de los materiales anelásticos de deformarse cuando se encuentran en tensiones por su rango elástico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandro Yaflet y yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la soldadura a presión. La primera ventaja es el método de soldeo, es muy económico para producción de volúmenes pequeños. El proceso mecánico más simple que otros métodos de la unión.
La maquinaria que se utiliza se puede adaptar a cambios del diseño con bajos costos de presupuestos. Algunas de las desventajas pues son la dificultad elevada para la separación de los metales, efectos perjudiciales de la salud, pues daña mucho la salud, concentración de esfuerzos y tensiones residuales, puede introducir deformaciones no pues, deseables. Una desventaja también requiere técnicas de ensayo e inspección para poder tener o garantizar un buen trabajo. Hola, buen día. Mi nombre es Francisco Cerrillo Fernández y hoy les voy a hablar de lo que viene siendo la soldadura por calor. Bueno, este es un tipo de soldadura que se utiliza básicamente para unir lo que viene siendo dos piezas, ya sea del mismo o diferente material, pero que esta se puede utilizar para soldadura en calor. Utilizando un termoplástico. El proceso pues consiste en calentar las dos piezas utilizando el termoplástico. Una vez que estas llegan a un determinado punto de calor, se unen utilizando presión. Al momento de que se dejan enfriar, forman una unión permanente. Esto si se ha hecho correctamente. De lo contrario, si se ha hecho mal o se está utilizando otro material que no es para soldadura en calor, puede que la unión no va a quedar permanente o va a quedar mal hecha. Para sus aplicaciones, se utiliza para lo que viene siendo las tuberías de presión, de plástico a presión. Esto para unir lo que viene siendo tuberías, longitudes de tuberías con accesorios, o si no puede ser para unir longitudes de tuberías con otras longitudes de tuberías, ya sé que estas son polialefinas. Un ejemplo de puede ser la tubería que se utiliza para los boilers solares, que es una tubería verde que se utiliza especialmente utilizando un termoplástico que le llaman pues una pistola de calor. Esta pues tiene unos unos fierros redondos que se ponen en la tubería con coples o en la misma tubería. Pues se calientan y al momento que se calienten, con la misma presión de las manos se aprietan y ya se deja enfriar, y esto forma pues una unión permanente. Y como se ha dicho, pues al momento de que dos materiales se unan, esto es una soldadura. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues una pequeña conclusión es de que la soldadura en estado sólido es de que se basa completamente en la admisión. Aunque esto es extremadamente muy sensible a los contaminantes superficiales, que esto nos permite la unión de un rango amplio de los materiales. Esto ya debe ser iguales o diferentes. Aunque esto es el calor o la presión, que esto se utiliza para lograr la unión de estos dos materiales. Y esto a veces es que por ninguna función de los metales de la base se produce ningún metal para el aporte que se está añadiendo. Bueno, pues la soldadura es una cuestión económica y pues práctica para cualquier persona. Bueno, pues esto es de que se alcanza la mayoría de los procesos de la manufactura, ya que nos puede ayudar con las condiciones, factores, forjas, extracciones, láminas de metal y las piezas maquinarias. Que esto se nos puede unir por producir formas complejas o estructuras más grandes. Y esto es todo por nuestra parte. A continuación están las fuentes de información. Muchas gracias.